En este quinto domingo de Cuaresma del ciclo C de la liturgia, nos encontramos con un evangelio que, si bien está tomado del evangelio de Juan, tiene mucha semejanza a los relatos de los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que conocemos como sinópticos. Porque Juan, vieron, tiene una manera particular de narrar, pone discursos largos, Jesús es como que tiene ciertos perfiles, pero este texto parecería como de los otros evangelios, ¿no? Nos suena como si fuese, por ejemplo, del evangelio de Lucas, ahí calzaría perfecto. Sobre todo por la temática. La temática es la condena de una mujer. Este es el eje que atraviesa el relato. ¿Hay que condenar a una mujer, sí o no? ¿Cómo está armada la situación? Jesús está enseñando en el templo, es decir, está con un lugar muy concurrido. ¿Y sus interlocutores quiénes son? Los escribas y los fariseos, que vieron que son los que constantemente están en contraposición con Jesús. Y el tema es el siguiente. Ellos han encontrado a esta mujer cometiendo adulterio. No sé cómo la encontraron, la verdad, que eran tipo detectives, no sé qué estaban haciendo estos. Bueno, pero la encontraron. Es decir, el Evangelio plantea que no hay posibilidad de dudar si esta mujer había hecho algo mal o no, porque en realidad la habían encontrado en flagrante adulterio, dice el Evangelio. Entonces, la colocan ahí y le plantean el tema a Jesús. ¿Qué hacemos con ella? Según la ley, la tenemos que apedrear. Este es el tema, ¿no? Jesús parece no darle mucha bolilla al asunto, se pone a escribir en el suelo, está una cosa rara, ¿qué está haciendo? Como pateando el asunto para otro momento. Y como insisten, Jesús dice esta famosa frase que a veces la repetimos, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Viene de acá. ¿Y quiénes, frente a esa invitación de Jesús, quiénes son los que primero se van? Los más viejos, porque esos se acuerdan de más pecado, entonces empezaron a rajar, ¿no? Bueno, Jesús se queda solo con la mujer y se resuelve de esta manera. ¿Nadie te condenó? No. Bueno, yo tampoco. Acá no está en discusión si el adulterio está bien o está mal. Esto obviamente no es el eje de la discusión. El eje es ¿qué hacemos con esta mujer? ¿Qué hacemos con ella? ¿No? Fíjense que hasta el armado del relato nos pone en dos situaciones. Cuando los fariseos y los escribas la traen a la mujer, ¿dónde la colocan a ella? ¿Dónde la ponen? En el medio de todos, ¿sí? Fíjense la actitud. Los fariseos y los escribas exponen a la mujer y la meten ahí en el medio de toda la gente, que no eran 2 o 3 personas, eran un montón, estamos en el templo. La dejan a la vista de todos y ellos quieren apedrearla según la ley de Moisés. ¿Cómo termina el Evangelio? Jesús cara a cara, solo con la mujer. Y acá me parece que hay dos modos de mirar a los demás. Hay dos grandes, puede haber mucho, pero en el Evangelio hay 2 modos de mirar a los demás. Uno es el modo de mirar a los demás desde la ley, solo desde la ley, y ser implacables, ¿no? Y el otro modo es el modo de Jesús, que es mirar a la persona. Nosotros no, porque acá está todo bien, ¿no? Pero hay cristianos en otras parroquias, en otras diócesis, ¿no? Acá somos todos santos, pero en otros lados pasa lo mismo. Lamentablemente, la Iglesia ha sido muchas veces más un lugar de condena que un lugar de mirar a las personas. Y lo tenemos que asumir con vergüenza. Porque si nos decimos discípulos y discípulas de Jesús,
lo que menos podríamos asumir es el estilo de la condena. Mucha gente piensa que es más fiel a Dios porque saca la ley así en su literalidad y le marca a todo el mundo con el dedito, así como estoy haciendo yo a propósito, marcándole a los demás lo que hace bien y lo que hace mal. Cuando nosotros miramos a los demás desde la ley, no estamos siendo justos ni con la realidad del otro, ni con mi propia realidad. No se trata de transar con el pecado. No estamos diciendo que lo que es pecado ahora está bien y que si yo le pego una trompada al otro no pasa nada porque está bien. Lo que tenemos que revisar es la actitud con la que los cristianos nos posicionamos frente a los demás. La actitud de la condena es sacar la fría ley y decirle al otro, vos quedaste afuera, vos no tenés lugar. Y eso lo hemos hecho tanto. La actitud de mirar a la persona es ofrecerle al otro la oportunidad de hacer un camino con Jesús. Cuando yo le digo al otro, vos hiciste esto mal, ¿qué camino va a hacer el otro? Le estoy cerrando las puertas del Evangelio enseguida. La actitud es, lo tenemos que apedrear porque se portó mal. ¿Y qué terminamos creando? Comunidades cristianas en las que solo tienen lugar los que son perfectitos. Que dicho sea de paso, ninguno lo es, ninguno lo somos. ¿Sí? ¿Con qué derecho cualquiera de nosotros, sea quien sea, yo el primero, con qué derecho podemos levantar el dedito hacia el otro diciéndole, vos no tenés lugar? Porque sos divorciado, porque sos gay, porque sos no sé qué, porque no viniste a la misa. Un ejemplo concreto, acá no pasó nunca, jamás en la vida, pero en algunas parroquias donde yo celebré el Domingo de Ramos, o presidí la misa, ¿qué pasa el domingo que viene? Domingo que viene. ¿Qué pasa el Domingo de Ramos? ¿Qué notamos? Viene un montón de gente, ¿o no? Bien. En otros lados, acá no, acá no. Pero en otros lados nunca falta el comentario de quien dice, pero estos no vienen nunca. Estos son los que no vienen nunca. ¿Y qué? Y diría yo, ¿no? Acá nunca dije nada, pero ¿y qué? ¿Esa persona no tiene derecho a encontrarse con Dios? ¿Vos tenés más derecho que el otro porque sos como los escribas y fariseos que marcás tarjeta todos los domingos? ¿Eso te hace más bueno, te hace más merecedor? ¿Por qué en lugar de juzgar al otro no te preocupas en que experimente que acá lo recibimos y que esta también es su casa? ¿Ven? Cuando empezamos a crear una especie de casta de los que pueden levantar el dedito y decir, aquel hizo mal, este hizo mal, aquel se portó mal, eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Y lo tenemos que decir con todas las letras, porque me parece que nuestra mirada es la que se tiene que convertir. Y de estas cosas hablamos cuando decimos que el Señor nos tiene que invitar a la conversión. Estos son los criterios del Evangelio que no terminamos de asumir. Piensen siempre lo que decía el Padre Hurtado, santo de Chile, ¿no? Un sacerdote, que él se preguntaba, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Frente a una situación que por ahí no sabía cómo resolverla o se sentía tentado de levantar el dedito. Preguntémonos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Ustedes se lo imaginan a Jesús criticando a todo diciendo, este no viene nunca a la misa y viene hoy? A mí me hace violencia imaginarme a Jesús así. No sé si ustedes por ahí tienen una imaginación más amplia, pero a mí me cuesta entender al Señor rechazando a alguien, criticándolo, levantando el dedito. ¿Por qué no mejor acompañar al otro a dar pasos en la fe? Como yo di pasos, o alguno de nosotros nació sabiendo,
Alguno de nosotros nació perfecto. Ninguno de nosotros nunca necesitó de un hermano o de una hermana que lo acompañara. Ninguno de nosotros necesitó nunca de misericordia y de compasión de parte de otros. Tan perfectos somos, tan perfectos nacimos, tan merecedores del amor de Dios nos creemos. Vamos a pedirle al Señor que podamos tener esta mirada, que es la mirada de Jesús. Por ahí arrastramos cosas de otros que nos enseñaron, que nos dijeron, otros estilos. Bueno, esa es la conversión. Eso es la conversión. Le pedimos al Señor que lleguemos a esta Semana Santa con un corazón un poquito más parecido al de Jesús, capaz de mirar al otro en su realidad, no condenar desde una fría ley, sino mirando al otro en su realidad, en su historia y acompañándolo a dar pasos para encontrarse con Jesús. Que así sea.